Hola, habla el profesor Rodrigo. Bueno, la búsqueda de formas para poder ayudarlos, para poder estar más cerca de ustedes, esta es una de las nuevas que vamos a ocupar. Eh, Aquí en el canal van a poder encontrar a lo mejor respuesta a muchas dudas que obviamente le están surgiendo. Primero voy a partir felicitándolos por la forma en la que han trabajado hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades. Creo que la mayoría ha hecho un buen trabajo. La idea de empezar a hacer esto también es que podamos hacer un análisis de lo que hemos hecho en el primer semestre, podamos retroalimentar, podemos contestar a lo mejor algunas preguntas que ustedes puedan tener todavía eh, sin contestar, ¿verdad? Que deben ser varias. Entonces la idea es poder ayudarlos también de la mejor forma, para que todos tengan alcance a lo que hemos realizado hasta hoy. Bueno, nosotros partimos la clase de lenguaje de la unidad más bien con lo que nos pedían los programas, los planes y programas del ministerio, ¿verdad? Que básicamente al principio es un análisis profundo de los textos, ¿cierto? Eh, entonces nosotros lo que hicimos al principio fue tratar de, de decir el por qué es tan importante leer, qué es lo que ustedes van a encontrar haciendo un buen análisis, un, una comprensión profunda de la lectura, ¿cierto? Entonces muchos de ustedes estuvieron acertados en responder que lo importante que es leer, lo transversal que, que es la asignatura, bueno, como las demás, pero el eje principal, lenguaje y comunicación, que los va a ayudar para todas las demás asignaturas y para su educación de aquí hasta que terminen de estudiar, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes vayan contestando preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el propósito del emisor, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca el emisor al escribir, ¿cierto? ¿Qué es que hay algún mensaje dentro de su escrito y nosotros debemos ir descifrando, ¿cierto? Debemos ser capaces de entender primero por qué se escribe y después ir analizando el escrito, eh, ir analizando el porqué de los acontecimientos que se narran, ¿verdad? Muchos de ustedes pusieron que la lectura que más los motiva, y estoy totalmente de acuerdo, porque a su edad me pasaba lo mismo, que era el tema de leer cómics. Claramente leer cómics es mucho más divertido porque va acompañado de imágenes, entonces eh, también es bueno también saber las partes del cómic, ¿cierto? De cuáles son esas partes, de por qué se usan y qué es lo que busca. Así que obviamente después en las clases hemos ido trabajando con el cómics, pero también hay que ir haciendo análisis. Pero lo que se buscaba en la primera clase es eso, adentrarlos en el mundo de la lectura, saber qué es lo que les gusta y cuál es la finalidad también de leer. Recuerden que leer nos sirve para enriquecer nuestro vocabulario, para poder entender palabras, para poder emplear palabras desconocidas también cuando nosotros hablamos. Entonces, ¿qué más importante que una buena lectura y buena comprensión de esta, ¿cierto? Después de esa clase, nosotros lo que hicimos es trabajar con textos informativos, ¿cierto? Eh, Hicimos preguntas de qué era un texto informativo, para qué se escribían, qué factores importan en el texto informativo, ¿cierto? Y a través de este informe, desarrollar qué es lo que era un informe de investigación, ¿cierto? Entonces, con toda la ayuda que ustedes tuvieron de los videos, de los escritos en relación al texto informativo, también se les pidió realizar un informe de investigación, ¿cierto?
Así que en relación a eso estuvo súper bien. Eh, Era un contenido que ustedes ya habían visto, que nosotros alcanzamos a reforzar los primeros días. Así que la mayoría tenía súper claro cuáles eran estos textos y cómo se escribían, cuál era su propósito, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando ustedes hicieron esta clase, tuvieron como actividad eh, la de recortar y pegar una noticia, ¿cierto? En el cuaderno. La clase siguiente, que era la de comparar fuentes informativas, para el que a lo mejor, porque hay muchos niños que hay clases que todavía no han desarrollado y no han mandado la evidencia, entonces por eso estoy clase por clase recordando lo que hemos hecho y, y qué tipo de actividad tenían que desarrollar. Entonces, para los que no lo han hecho todavía, estoy tratando de ayudarlos en relación a eso. Por ejemplo, en la clase siguiente trabajamos con un video que era de los Cahuéscar, la historia indígena de Chile, ¿cierto? Acá se observó un video y se escribieron datos relevantes en relación a estas tribus indígenas. Se hicieron preguntas en relación a ver el video, al análisis del video, ¿cierto? Lo que les llamó la atención, si acaso conocían esa tribu. Eh, y también se adjuntó una guía con la misma información. Entonces la comparación de esto es básicamente que los dos nos entregan información, tanto la información en papel como la información en un video. Entonces ustedes tenían que hacer el análisis de cuál creen que es más completa, si la información que nos entrega un video o la información que nos entrega un escrito, ¿cierto? Ambos son sumamente importantes, pero hay algunos que les queda más claro con una hoja física, digamos, con la información. Hay otros que les gusta hacer más observar para ir recordando. Entonces les importa más ver un video. Por eso es importante la comparación de las fuentes de información, para que ustedes sepan también dentro de qué categoría están, si los que son observativos o los que les gusta más el tema físico, digamos, para que se haga la diferencia, ¿cierto? De los que se les queda más claro el ver un video, para ir recordando esa imagen, recordando lo que ustedes vieron, lo que nos aportan los videos, detalles más visuales, o el escrito, ¿cierto? Que uno tenga la capacidad de ir imaginando lo que va leyendo y que recuerde también a lo mejor la frase completa, etcétera, que te puede ayudar. Entonces las dos formas son igual de importantes, pero también tienen que ser capaces de saber cuál es la que más les acomoda. La siguiente clase tiene que ver con el afiche y es aquí una de las primeras eh, formas de evaluación que nosotros tuvimos, donde yo les puse una nota por crear un afiche, ¿cierto? Muchos de ustedes sabían lo que era un afiche, eh, sabían sus partes porque las trabajamos, lo poco y nada que alcanzamos de clase física en el colegio y lo hicieron muy bien, ¿cierto? Igual les di unos tips de cómo hacerlo en la página, entonces ahí también estaba el apoyo para que ustedes hicieran bien el afiche, ¿cierto? Recuerden las partes de hacerlo con una letra legible, bonita, llamativa, con colores, con si se podían pegar un par de imágenes por aquí, por allá, si lo hacían con una cartulina. Eh, Así que eso, muy bien con eso. Yo les di la oportunidad a algunos de no hacer el afiche que se pedía directamente en la tarea, porque la tarea era realizar una página del texto Mineduc.
pero también les di la oportunidad de hacer una ficha en relación al coronavirus, ¿cierto? De cómo nosotros no defendíamos del coronavirus y en relación al afiche mismo de la actividad propuesta por el texto, que era realizar el afiche en relación a la isla de plástico, ¿cierto? Para los que se acuerdan y los que no lo han hecho para que lo hagan, si es que pueden hacerlo pronto. Eh, que trataba de la isla de plástico, que era directamente con todos los residuos y cosas que ha echado el ser humano en el océano, cuáles son los factores que esto tiene, cuál es el riesgo que se corre y toda la información que ustedes tenían que analizar, ¿cierto? Así que bueno, si hacemos un resumen de estas primeras clases, básicamente la importancia de la lectura, la importancia de comparar las fuentes de informaciones, ¿cierto? Ver el tema del afiche, sus partes, cómo tiene que estar hecho, lo llamativo que tiene que ser para la gente, etcétera. Entonces, eh, esos contenidos también los fuimos eh, desarrollando más y profundizando. Contenidos, vuelvo a reiterar, que ustedes ya tenían conocimiento y que este año lo principal que tenían que hacer era reforzarlo, ¿cierto? Así que en eso tratamos de trabajar. Luego tuvimos que comprender, demostrar comprensión del primer libro mensual, ¿cierto? Así que lo que hicimos es adjuntar una guía del libro, eh, en donde teníamos que responder preguntas acerca del libro, ¿cierto? Preguntas no muy profundas. Aquí lo que hicimos fue una de las formas en la que se evalúa un libro, que es básicamente eh, comprender a los personajes, describirlos física y psicológicamente, cuáles eran las acciones más importantes de cada uno de los personajes, dibujarlos, escribir sus características. Entonces lo hicieron de forma correcta, la mayoría. Quedan un par que no han entregado todavía esa tarea, pero la mayoría lo hizo. El primer análisis del libro, que era, bueno, ahí hubo un tema con los libros, pero se dio la oportunidad de que fuese el libro No funciona en la tele o El vampiro vegetariano. Entonces, en relación a esos libros fue que ustedes contestaron esa guía y pudimos hacer una nueva evaluación también que va a ser parte de sus notas, ¿cierto? Que era la comprensión de esta lectura mensual, que busca simplemente poner en práctica su comprensión, su análisis profundo. Acá lo que yo quería hacer mención para las futuras evaluaciones era que cuando el profesor hace una pregunta en relación a la, al libro propiamente tal, o alguna opinión personal, o etcétera, generalmente lo que busca es una respuesta abierta sin pedirle. Yo sé que si yo hago una pregunta, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el barco llegó a su destino y usted me responde sí. Tal vez puede ser una respuesta bien hecha, el sí, ¿cierto? Pero sin yo pedirlo, me gustaría también que ustedes me dijeran el por qué, ¿ya? Hay preguntas en las que sí agrego al lado el por qué, pero hay otra que me gustaría que usted me contestara sin yo pedirlo, para que hicieran el análisis que yo busco en relación a su pregunta, una respuesta más abierta, una respuesta más completa. Entonces, este barco a lo mejor llegó a su destino, sí llegó, porque tuvo que atravesar un montón de dificultades hasta que lo logró, o mencionarme esas dificultades, etcétera. Entonces, eh, me importa eso, tratar de que ustedes me hagan una respuesta más completa. Eh, Luego de eso, trabajamos en una clase que fue el profundizar las narraciones, ¿cierto? Que también aquí comenzamos netamente a trabajar con el texto escolar Mineduc. Entonces todas las actividades están dentro de su texto y las pueden encontrar ahí. Entonces no es tan complicado si logran entrar a la web class, a la plataforma, los que todavía no han podido conseguirse, o por último el número de las páginas de este texto,
donde está la actividad con sus preguntas claramente definidas en relación a lo que ustedes tienen que leer. Esta tarea trataba de hablar sobre las costumbres y el ambiente en donde se desarrollan estas festividades, ¿verdad? Son, son festividades que se celebran en nuestro país, pero en diferentes zonas. Entonces ahí habían unas preguntas y con otras que yo también realicé, que trataban de decirnos qué entendían ustedes por cultura, qué era para ustedes ser culto y qué festividades conocen, eh, en qué fechas se dan estas festividades, en qué lugares, cómo la gente se viste, cómo la gente adorna su casa, adorna su entorno para celebrar estas fiestas, y tiene que ver con eso esa clase, para los que no lo han hecho todavía, y los que lo hicieron lo hicieron súper bien, ¿cierto? A todos nos gusta celebrar y tenemos claro el por qué celebramos, y si no lo tenemos claro, la idea es obviamente tratar de preguntar. Y no solamente el profesor, pueden preguntarle a sus familias también, que hay muchos de ellos que saben el por qué se celebran fiestas patrias, Año Nuevo, Navidad, etcétera. Ahí hay más festividades que ustedes van a encontrar en su libro. Luego de esto avanzamos con el texto discontinuo y los afiches, ¿cierto? Aquí nuevamente trabajamos con el afiche para seguir reforzándolo, pero a la vez también le agregamos otro tipo de textos, ¿cierto? Eh, Estas actividades también estaban en el texto escolar Menedú, ¿cierto? Que son un par de páginas que tienen una actividad en las mismas páginas, con preguntas en las mismas páginas, en cada una de ellas. Así que ahí fueron respondiendo, fueron demostrando que sí saben del tema de los afiches. Eh, Les voy a recordar porque puede que alguien diga, chuta, nos falta a lo mejor reforzar todo ese contenido, o la ayuda a los videos de YouTube. Hay videos de YouTube adjuntos, hay material adjunto, hay guías no para ser contestadas, sino para que tienen información que ustedes también encuentran en la plataforma, que a la vez la plataforma también nos entrega otras guías que ya están previamente cargadas, entonces la pueden encontrar ahí también. Yo no trabajé no estoy trabajando tampoco con contenido que los alumnos desconozcan. Son contenidos que ellos ya conocen, lo que estamos haciendo es reforzarlo. Y para los que no todavía tienen algún vacío en relación al conocer todo el contenido o la estructura o las partes, hemos ido trabajando clase a clase, aportando un poco más para ver si es que podemos llegar a que ustedes lo logren, ¿cierto? Pero está todo adjunto en la plataforma. Hay otros apartados que están en el texto Mineduc que también son de apoyo, entonces eh, mientras nosotros trabajamos vamos aprendiendo sin querer, por así decirlo, porque desarrollando estas actividades nos vamos complementando lo que es el conocer más el contenido. Avanzamos también en las clases que vienen a otra evaluación también propia con su nota respectiva, etcétera, que era la evaluación de su texto, de su libro mensual número 2, que era El abuelo más loco del mundo. Ahí desarrollamos el trabajo de este libro, pero no lo desarrollamos de la misma forma que uno evalúa los libros de forma normal en el colegio, ¿cierto? Aquí lo que hicimos es trabajar con una de los capítulos de este libro, de la escena, que más les llamó la atención, ¿cierto? Y para eso yo pedí que ustedes me hicieran esta escena mediante una pequeña maqueta, ¿cierto? Donde el material, para todavía los que no la hacen o para los que preguntan, eh, son materiales que ustedes tengan a mano. Yo en ningún momento les he pedido un material que tengan que ir a comprar o que tengan que salir de sus casas, obviamente no, eso no va. Son materiales que ustedes tienen en casa, que generalmente encontramos, ya sean eh, caja de zapatos, caja de remedio, arenilla,
esa misma arena que pueden tener los que tienen patio, cáscara de huevos, y diferente material que usted tenga la capacidad de poder ocupar, ¿cierto? De, que se les ocurra que tengan a mano y sin que tener que estar comprando por ahí o gastando dinero, ocupen, ¿cierto? Y en relación a esto la recepción fue muy buena. Muchos trabajaron con material desechable e hicieron bonitos trabajos. Tengo evidencia de muchos trabajos que me gustaron mucho. Así que es súper importante el que ustedes hayan podido captar lo que yo quería pedir en relación al análisis de este libro, ¿cierto? Ya que no solamente pedí la maqueta, sino que pedí una explicación de la maqueta porque habían escogido justo esa escena, que era la más relevante, digamos, de la lectura, y el por qué la escogieron y que me explicaron a través de esta maqueta qué habían entendido del libro y qué era lo que recordaban y por qué les había gustado, etcétera. Entonces, es un buen trabajo y es esa la forma en la que tenían que haberlo hecho, y los que no lo han hecho es esa la forma en la que lo tienen que hacer. El, bueno, después continuamos con un contenido que ustedes han visto harto, que logramos también ver lo poco y nada que tuvimos de clase, que tiene que ver con recital poético. Claramente poemas, ¿cierto? La estructura de los poemas, yo le he pedido hacer poemas, las primeras guías también les pedí realizar el análisis de estos poemas, les recordé también cuáles son las partes, cómo se escriben, ¿cierto? Cuáles son los versos, la estrofa, cómo tienen que terminar cada uno de los versos para que pueda ser un buen poema. Y en relación a este contenido, la mayoría tienen mucho conocimiento y lo practica muy bien, ¿cierto? Esta clase en particular, en medio de la pandemia, también está en su texto Mineduc, ¿cierto? También está en la página correspondiente, que son 4, es largo, donde también hay un apartado que los va a ayudar también a seguir reforzando este contenido. Y después se les pide básicamente responder preguntas eh, y realizar la actividad correspondiente. Yo solamente agregué ahí a que ustedes me dijeran qué era lo que recordaban de los poemas y cuáles eran los poetas más conocidos y famosos de nuestro país, ¿cierto? Así que tampoco tuvieron grandes problemas y no es una actividad difícil para los que todavía no lo han hecho. Luego seguimos haciendo la evaluación del nuevo libro mensual que era Un secreto en mi colegio. Ahí realicé un par de preguntas complejas, bueno, de lo más básico a lo más complejo, para saber cuál era el análisis del texto. No tuvieron mayor problema, porque complejas yo digo por el análisis, no porque las preguntas hayan sido tan difíciles como de un momento clave o de alguna característica particular, no. Básicamente pregunté por, primero, que identificaran cuáles eran los personajes, ¿cierto? Eh, Cuál era la situación que se daba, qué harían ustedes, y dibujar alguna situación problemática de ese libro. Y bueno, recibí buena acogida y buenas preguntas acerca de esa evaluación. Así que bien ahí. Continuamos trabajando con el texto también y trató otro tema también que ya habíamos trabajado antes, pero insisto, vamos a repetir muchos temas y muchas veces porque eso es parte del reforzar los contenidos y es parte de seguir aprendiendo a medida que trabajamos. Entonces nuevamente nos encontramos con el concepto de cultura, ¿cierto? Acá trabajamos con una clase que por nombre llevó el nombre de Culturas de Chile. También en el texto escolar Mineduc nos preguntan qué es para ustedes la cultura, qué es ser indígena, ¿cierto? Desarrollar esas páginas, responderlas. Habla básicamente de nuestros antepasados,
de los antepasados de otros países y, y es contenido también que tienen que van a seguir reforzando también muchos años en adelante. Y la última clase que tuvieron, la última actividad es nuevamente con su texto Mineduc. Eh, Tiene por nombre Terror bajo tierra, que es un análisis de un extracto de un texto que está dentro de su libro Mineduc, que tiene distintas preguntas para ver si pudieron canalizar la información que ahí aparecía. Así que lo dejamos ahí con ese texto que nos va a servir para un análisis más profundo de la nueva actividad que vamos a subir a la plataforma, y la que también voy a hacer un video para explicar lo que tienen que hacer, y bueno, de aquí en adelante va a ser así que con eso terminamos. Bueno, y para terminar este primer video, les quiero decir que no se acomplejen en relación a contestar rápidamente las actividades, en a lo mejor hay algo que no entienden bien. No se vayan a frustrar, porque claramente no es lo mismo estar aprendiendo en sus casas, en una computadora, viendo algún video o simplemente ir respondiendo lo que se le pregunta. No es lo mismo. Todos necesitamos estar físicamente en los colegios. Yo como profesor necesito que ustedes estén ahí escuchándome físicamente, digamos, para que se pueda entender mejor, que me hagan preguntas, porque eso es lo más importante de educarse, la pregunta y la respuesta. Entonces, no me sirve solamente estar hablando a mí y que ustedes simplemente oigan, necesito también que me pregunten. Pero bajo las condiciones en las que estamos, simplemente hay que adaptarse y poder trabajar de la forma en la que lo estamos haciendo. Quiero decir que las tareas son tareas sencillas, no son tan complejas, están todas en la plataforma. Los alumnos que no tienen llegada a la plataforma, obviamente nosotros los hemos contactado de forma particular y hemos ido tratando de ir respondiendo a sus solicitudes. Nosotros, los profesores de todas las asignaturas, necesitamos la evidencia de ustedes, necesitamos que nos manden de cualquier forma de la que hemos hablado, ya sea por fotos, ya sea por correo electrónico, ya sea por subir la actividad en la misma plataforma para los que no les cuesta ocuparla, para nosotros poder ir chequeándola, revisándola y poniendo alguna nota que obviamente va a ser promediada con las demás notas y podamos evaluarlos como corresponde, ¿cierto? Así que los invito a seguir trabajando de esta forma. Los vuelvo a felicitar y les vuelvo a pedir no frustrarse y trabajar en base a lo que puedan hacer, ¿cierto? Recuerden que cualquier duda tiene que ser a través de correo electrónico, que yo le voy a responder cualquier duda en relación a la actividad, en relación al alumno, en relación al colegio. Yo siempre voy a tener una respuesta, ¿ya? Así que no duden en preguntarme, porque hay muchos apoderados que hacen sus consultas, pero hay otros que simplemente no lo hacen. Entonces tienen que hacer consultas los apoderados. Si los niños tienen una pregunta y no saben meterse personalmente al computador a hacerla, a escribirme, que los apoderados lo ayuden y que me escriban. Yo no tengo problema en responder, como lo he hecho con muchos de los alumnos. Entonces, si hay esa conexión entre profesor y alumno, entre preguntar y responder, se nos va a hacer también mucho más fácil. Así que yo los invito a realizar sus actividades y a ir preguntando. Entonces, esta forma de educar en el último tiempo está pasando por la ayuda de los padres o de los apoderados, que es complicado, es difícil, pero cuando se da el tiempo es súper importante, porque el alumno, así como va respondiendo las preguntas,
también de repente necesita alguien que lo guíe. Entonces, si les cuesta a ambos, obviamente está el profesor, usted pregunta. Y si no, pierde cuidado con que sus respuestas van a estar malas. Simplemente es lo que va a responder en el minuto, es lo que se le viene a la cabeza y obviamente va a estar bien. Entonces, eso se va a reforzar cuando estemos en clase físicamente, el día que tengamos que entrar, pierda cuidado porque sí se va a reforzar el contenido. Todos los contenidos se van a reforzar y todos los contenidos que tenemos que seguir aprendiendo, obviamente lo vamos a hacer de la mejor forma porque para eso tenemos que estar preparados nosotros como profesores. Así que espero haya servido esto. Vamos a seguir haciendo estos videos para poder eh, ayudar, para que me puedan ver un poco, escuchar y, y podamos trabajar de mejor forma. Así que eso, nos vemos en el próximo video.